Krishna, cuando habla de lo más sagrado, o sea, el estudio de lo sagrado del Jnana Yogi, no se va a referir a escrituras que tengan que ver con necesariamente códigos que se necesiten en la sociedad para no matarse uno con otro. Códigos sociales, o morales, o familiares. No se trata de los 10 mandamientos, aunque puede ser uno de ellos. Los 10 mandamientos vieron que hay muchos códigos que son más de interpersonales, cómo relacionarse con otro, cómo no robarle la esposa a otro y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos uno de los principios que sí tiene que ver con Shastra. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es importante que el Jnana Yogi identifique los contenidos de las escrituras para que sea justo lo que él necesita para su práctica yógica. Y hay que tener cuidado, como decimos, el Jnana Yogi debe tener cuidado de no aferrarse al final, que porque es un texto que es milenario, religioso o antiguo, se está aferrando de igual menos a algo que Krishna lo categoriza como Veda, porque eso es un error. ¿Qué es lo que se categoriza como Veda? Muchas veces, como dijimos recién, todos los textos que ayudan a la socio-político-moral, ¿no? Por ejemplo, en el Varnashram-dharma, el Karma-kanda de los Vedas, que es el sendero del karma, de la elevación a los planetas celestiales. Los 10 mandamientos, bueno, en el cristianismo puede ser algunos, o sea, si uno considera esto es toda la religión, mis 10 mandamientos, y no, solamente te están diciendo 8 o 9 de ellos, te están diciendo cómo portarte bien acá. Eso no significa iluminación espiritual. El Mahabharata también es un compendio de instrucciones que no te llevan a la liberación. Narada le dijo esto a Vyasa en el Bhagavatam. Le dijo, escribiste el Mahabharata, pero mirá a la gente. No se liberó por eso. Entonces, no se puede decir completamente que un Jnana Yogi, si se estudia todo el Mahabharata y se lo sabe de memoria, alcanza el éxito del yoga. No, alcanzarás un poco de dharma, de religiosidad, te vas a portar mejor en el mundo, pero no alcanzás el éxito del yoga. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Entonces, hoy lo vamos a dedicar a la última clase de Jnana Yoga. Uno puede preguntarse, Jnana Yoga otra vez, pero este yoga, ¿qué tiene que ver con nosotros? Todos los yogas tienen que ver con toda la vida espiritual. Siempre algo de un yoga, del karma, del jnana, del bhakti o del astanga o del dhyana yoga, se tiene en la vida espiritual. El asunto es que a veces se enfatiza más uno que otro. Por ejemplo, un karma yogi, sí, hace su deber y ofrece a Krishna, ¿no? Y ofrece los resultados. Pero ciertamente que no le hace mal a un karma yogi entrar en un discipulado. Tener un maestro, aprender, estudiar las escrituras. Es una opción. Podría hacer el karma yoga sin estudiar, sin maestro, listo. Pero todo lo que es la infraestructura de un discipulado es parte del Jnana Yoga. De la misma manera el Bhakti también podemos dejarnos adorar a Krishna y sin maestros y solamente con el sentimiento, con la fe a Dios, sin ningún compromiso con ningún maestro, o sin estudiar las escrituras. De esos hay muchos Bhakti Yogis que no tocan el Bhagavad Gita. Pero podrían hacerlo así, pero tampoco hace mal estudiar, a tener un compromiso espiritual con un maestro. Todo lo que es estudiar y todo lo que es discipulado tiene que ver más con el camino del Jnana Yoga. El estudio, ¿no? Una práctica, una disciplina de estudio, de maestro, discípulo, etc. El Astanga lo mismo. Uno puede estar meditando y sí, alcanza. Pero vieron que hoy en día también hay muchas personas que meditan, pero no conocen nada de la filosofía del Bhagavad Gita. Y tampoco se comprometen a ningún maestro, sino que hacen su meditación solitaria. Entonces ahí tenemos, no viene mal el Jnana Yoga, por eso es importante identificar qué significa el Jnana Yoga y cómo practicarlo adecuadamente. No solamente cuando uno se va a dedicar solamente, especialmente al Jnana Yoga, sino también
cuando uno se dedica a otros yogas, cómo hacerlo adecuadamente. Entonces ya estuvimos viendo varias cosas, aspectos importantes de lo que es practicar Jnana Yoga. Lo primero que habíamos visto es que Jnana Yoga significa estudio, y este estudio no es un estudio de cualquier cosa, porque me gusta estudiar, entonces estudio cualquier cosa y ya está haciendo Jnana Yoga. No, es el estudio de los tattvas o las realidades, ¿no?, de la existencia. Luego estuvimos viendo en anteriores videos que para estudiar esto no se hace independientemente, sino que se hace con un equipo de conocimiento, un triplete, habíamos hablado. O sea, no es un estudio que uno diga, bueno, voy a estudiar las tattvas por ahí, a ver lo que se me ocurra, agarro este libro, este otro, no. Hay un equipo que hace que ese estudio de las tattvas o de las realidades trascendentales surta efecto yógico, ¿no? Y no solamente quede en el plano intelectual o caprichoso. Este triplete es la Shastra, las escrituras, el maestro, tiene que haber ahí, y el discípulo, o sea, las cualidades del discípulo, las cualidades del maestro y las cualidades de la Shastra. Esto es interesante, habíamos hablado en la clase anterior que Shastra o la escritura, el texto, lo que estamos estudiando, tiene una característica especial y empezamos a diferenciar diferentes tipos de escrituras. Inclusive Krishna mismo en el Gita diferencia diferentes tipos de escritura o enseñanzas o conocimientos. Por ejemplo, habíamos hablado de que en el Bhagavad Gita Krishna cuando habla de Veda no habla tan bien. Inclusive dice rechaza los Vedas. ¿Y cómo? Y entonces el Jnana Yogi, ¿qué hace sin Veda? Sin los Vedas, sin las escrituras sagradas. No, Krishna le da, cuando él habla de escritura sagrada realmente para el Jnana Yoga, para el Jnana Yogi, él le llama Shastra. Interesante que uno dice, ¿pero los Vedas no son Shastra? ¿Acaso? Es interesante porque Krishna entonces comienza a darnos una categorización de las escrituras sagradas, o de las escrituras en sí. A lo que a nosotros nos parece sagrado, cualquier ciencia, ¿no? O sea, antiguamente todos los libros, todos los textos, todas las enseñanzas eran sagrados de por sí, inclusive aunque sean códigos sociales, morales, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos el Mahabharata, es la religión del Dharma, todo tiene que ver con los principios sociales, morales, éticos, y eso no se toca, es lo sagrado. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo sagrado? Derechos humanos. Ojo con transgredir los derechos humanos, son cosas sagradas. Krishna cuando habla de lo más sagrado, o sea, el estudio de lo sagrado del Jnana Yogi, no se va a referir a escrituras que tengan que ver con necesariamente códigos que se necesiten en la sociedad para no matarse uno con otro. Códigos sociales o morales o familiares. No se trata de los 10 mandamientos, aunque puede ser uno de ellos. En los 10 mandamientos vieron que hay muchos códigos que son más interpersonales, cómo relacionarse con otro, cómo no robarle la esposa a otro y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos uno de los principios que sí tiene que ver con Shastra, el primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es importante que el Jnana Yogi identifique los contenidos de las escrituras para que sea justo lo que él necesita para su práctica yógica. Y hay que tener cuidado, como decimos, el Jnana Yogi debe tener cuidado de no aferrarse al final, que porque es un texto que es milenario, religioso o antiguo, se está aferrando de igual menos a algo que Krishna lo categoriza como Veda, porque eso es un error. ¿Qué es lo que se categoriza como Veda? Muchas veces, como dijimos recién, todos los textos que ayudan a la socio-político-moral, ¿no? Por ejemplo, en el Varnashram-dharma, el Karma-kanda de los Vedas, que es el sendero del karma, de la elevación a los planetas celestiales. Los 10 mandamientos, bueno, en el cristianismo puede ser algunos, o sea, si uno considera esto es toda la religión, mis 10 mandamientos, y no, solamente te están diciendo 8 o 9 de ellos, te están diciendo cómo portarte bien acá. Eso no significa iluminación espiritual. El Mahabharata también es un compendio de instrucciones que no te llevan a la liberación. Narada le dijo esto a Vyasa en el Bhagavatam, le dijo, escribiste el Mahabharata, pero mirá a la gente, no se liberó por eso. Entonces, no se puede decir completamente que un Jnana Yogi, si se estudia todo el Mahabharata y se lo sabe de memoria,
alcanza el éxito del yoga. No, alcanzarás un poco de dharma, de religiosidad, te vas a portar mejor en el mundo, pero no alcanzás el éxito del yoga. Y así muchas escrituras, inclusive otras escrituras, porque yo estaba viendo el Corán, por ejemplo, difícil encontrar Shastra, o sea, Shastra con la definición que estamos diciendo, ¿no? Shastra como encontrar la meta de los Vedas, lo que Krishna denomina Shastra a eso que nos da la iluminación para la liberación de este mundo, y no solamente como portarse bien aquí. Y estaba viendo el Corán, dijo, a ver el Corán, ¿cuál es el núcleo de la ley islámica? Y se dice, se expresa en 5 preceptos básicos, los 5 pilares de la religión. Uno dice, bueno, ahí está la esencia. Pero cuando uno lee, no quiero ser ofensivo, ¿no? O sea, estoy diciendo solamente la comparación de lo que debe estudiar el Jnana Yogi. Porque el Jnana Yogi dice, bueno, voy a estudiar. Yo soy un Jnana Yogi musulmán. Bueno, a ver, ¿qué vas a estudiar? Los 5 pilares de la religión, del Corán. Y no. Porque estos hablan solamente de los rituales, las plegarias que hay que hacer diariamente y todo eso. Es como nosotros decir, dentro de la tradición Hare Krishna, decir que un Jnana Yogi debe saber cómo hacer bien los rituales de las deidades. No, esa no es la meta del Jnana Yoga. El Jnana Yoga es tattva, filosofía. No es cómo hacer mejor el ritual ni cómo portarse mejor en el mundo. Entonces, no confundir eso es una tarea del Jnana Yoga. Ahora, sí. ¿Qué hay del Varnas? Varnashram Dharma lo mismo. Si uno se aferra solamente al Varnashram Dharma por Varnashram Dharma, porque esa es la meta nada más, sin usar el Varnashram Dharma. O sea, todo esto, todas esas indicaciones de las escrituras, los rituales, inclusive del Corán, de la Biblia, de los Vedas, es Shastra si se utiliza con la meta yástrica. Eso es lo interesante. Entonces, por eso que hablamos en la clase anterior, ¿de qué es Shastra entonces? Definimos eso, leímos unos versos del Isopanishad. Estoy haciendo toda esta introducción porque no estuvieron en esa clase. El Isopanishad va a decir qué es conocimiento, qué es Veda, qué es Shastra, qué es lo que es conocible, lo que el Jnana Yogi debe conocer, debe estudiar. Y el Isopanishad dice que lo que es conocimiento se diferencia de lo que no es conocimiento por los resultados. Es muy simple. Entonces, si vos te estás estudiando el Corán, la Biblia, o inclusive los Vedas, o inclusive el Bhagavad Gita o el Mahabharata, pero vos no desarrollaste las aptitudes para la liberación final, la liberación de este mundo, la perfección espiritual, pasa nada. No, eso no es ese estudio que hiciste, no implicó Jnana Yoga. Quizá te volviste un buen ejecutor de los rituales, capaz te volviste un buen ejecutor o un buen vecino, un buen profesional, una persona educada o lo que sea, pero no te volviste un yogi que alcanza la liberación. Entonces, eso es un poquito lo que hablábamos la vez pasada. Diferenciamos la primera tarea es en este triplete que dijimos, escritura, maestro espiritual y discípulo, identificar bien qué es escritura para un Jnana Yogi. Habíamos dicho también de que Krishna da una tercera categoría, que esta sí es, ¿cómo se llama? Habíamos hablado de Veda, Shastra, pero hay una tercera categoría que da Krishna de instrucciones, que es así que es inconfundible. Con eso el Jnana Yogi, no se va a confundir nunca. No va a decir, ¿será que esto será un ritual, será algo social o es la... Krishna dice, en la guía para comprender el Bhagavad Gita dice que una de las instrucciones que Krishna marca como más confidenciales, certeras y sin lugar a confusión son las instrucciones de él. Cuando Krishna habla en el Bhagavad Gita. Interesante, porque a veces él habla de los Vedas, a veces habla de la Shastra, y a veces Krishna dice, esta es mi instrucción, mi opinión. Dice, por ejemplo, ahora te voy a hablar la esencia de todo el conocimiento, dice Krishna, ¿no? Lo más elevado de todo, lo más confidencial. Pero Krishna no dice, esto es la esencia que se dice en los Vedas o que se dice en la Shastra. No, eso es algo que yo te voy a decir a vos. Entonces Krishna cuando empieza la oración así, diciendo te voy a decir algo, lo que va a decir después, imagínense, te voy a decir la esencia de la religión. Y entonces uno está esperando, ¿no? A ver,
¿Qué dice? Debes tocar siempre la campanita cuando ofrezcas. Imagínense si Krishna diría eso, ¿no? Estaría hablando entonces de no la esencia de la religión, sino la esencia del ritual. O no entrar al altar con ropa cosida, es la esencia, diría, ¿no? No dice esas cosas. Cuando Krishna habla y dice, te voy a hablar algo, se trata de algo eterno, algo de la liberación. Por eso que Krishna en el capítulo 9 dice, te voy a decir el conocimiento más confidencial. Y cuando se lo dice, 9.2, ¿lo conocen? Se practica con alegría, es eterno. Ahí está. Y nos da la iluminación con una percepción directa del ser. Esto no es una creencia, no es un ritual, no es una moralidad, no es un código social, no. Es un despertar espiritual. Eso es lo interesante. Cuando Krishna habla, está hablando directamente para que el alma despierte, no para que siga en este mundo de la mejor manera. Y es una instrucción muy clara para los jnana yogis. Dice que es la perfección de la religión. Es la perfección de la religión. Muy bien, también es, exactamente. Así que es muy claro Krishna para el jnana yogi que quiere, por ejemplo, hacer un buen jnana yoga, estudia el Bhagavad Gita. No te preocupes con ninguna escritura. Acá vas a tener todo. No te vas a confundir. Porque Krishna es muy claro en sus instrucciones. Otras escrituras, o el Bhagavatam también, ¿no? Otras escrituras hay que meterse a ver cómo hacer todo eso para que se combine con la meta final, ¿no? Tenemos que ser más rebuscados. Bueno, a ver, quiero Varnashram Dharma. Bueno, ¿no? Códigos sociales. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso para que nos lleve a la meta final y no quedemos estancados ahí. Códigos morales, rituales, todo tiene que estar más comprometido en un resultado. En cambio, el Bhagavad Gita ya es el resultado en sí. Por eso, si nosotros fijamos en la tradición Vaishnava, en la tradición del Bhakti, de nuestra asociación discipular, cuando Bhaktivinoda Thakur habla de los Daya-mula mantras, ¿conocen esa expresión? Daya-mula mantras. Bueno, son los 10 mandamientos, se podría decir. No son mandamientos, son 10 conclusiones esenciales de la tradición del Bhagavad Gita. Y interesante, que yo después se las voy a compartir, esas 10, y se las voy a compartir también a los que están viendo aquí, si me hacen la pregunta aquí abajo en el video, se las voy a mandar. Si no me hacen la pregunta, no se las mando. Aparecen esas 10, y esas 10 son conclusiones espirituales. No son mandamientos para hacer son tipos de perfecciones que uno debe tener, o de visiones espirituales que uno debería tener en el camino de la espiritualidad, del yoga. Después se las puedo compartir algunas veces. Y son universales, eso es lo interesante. No es que es el ritual para los Hare Krishna, pero no sirve para el ritual para los cristianos. No, eso son 10 aseveraciones que pueden ser logradas en cualquier religión, en cualquier yoga. Eso es lo interesante. Entonces esto es el primero, las escrituras, diferenciar bien. Lo otro es diferenciar bien un maestro. ¿Qué es un maestro? Dentro de cómo identificar bien un maestro para tener un buen maestro que me ayude en el jnana yoga y no que al final me deje bailando ahí en el aire nada más. Para eso no voy a dedicar esta clase, sino que voy a compartirles también otro video que hice para mi libro Las 9 experiencias del yogi, porque una de las experiencias significa aprender con un maestro. Y ahí hablo mucho de lo que significa un maestro, cómo debe ser también un discípulo, la relación que tienen que tener entre ambos y todo eso. No vamos a repetir acá eso. Lo único que podemos decir en forma bien resumida, salvajemente resumida, que el maestro, para que sea un buen maestro, la cualidad más importante es que debe ser un buen discípulo. Así que sospechemos de aquellos autoproclamados. Eso es lo único que el jnana yogi debe tener en cuenta si se va a acercar a un maestro. A ver, si pertenece a una tradición, tiene maestros. Si no tiene maestros, sospechemos. Esa es una de las cualidades más importantes. Pero en mi clase acerca de este tema explico más en detalle. Las cualidades del discípulo también se explican ahí y ya sabemos que hay 3 cualidades esenciales que debe tener un discípulo hacia el maestro o comportamientos
que es que debe hacer preguntas, ¿no? Debe cuestionar, debe investigar la verdad con el maestro, no debe quedarse pasivo. Debe también tener una actitud más sumisa, o sea, más de respeto, de apreciación por el maestro y no de desafiante ¿no? Y por último, debe compensar, recompensar, retribuir al maestro con servicio, regalos, muchos regalos, y etc. Entonces eso es las tres, el equipo de conocimiento, como se dice en la guía, el equipo de conocimiento, estos tres, que debe tener el Jnana Yogi para hacer su camino yógico correctamente. Entonces, esto es toda una introducción. Miren, ya estamos en 20 minutos, ya me faltan 10 minutos solamente para hablar de la clase de hoy. Pero la idea es que lo que queda acá de Jnana Yoga, hablar, ya sabemos cómo practicarlo, ahora es qué es el resultado. ¿Qué es el resultado? Porque como estamos hablando de un camino del conocimiento, es muy fácil confundir que camino de conocimiento significa que es un entrenamiento intelectual o memorístico. Entonces uno podría concluir de que un Jnana Yogi es aquel que sabe todos los mantras, o que sabe la Biblia de memoria, o que... ¿no? Eso es como una etapa del conocimiento. No viene mal, el Jnana Yogi se esfuerza en eso. Y uno puede decir, bueno, no memorización, pero sí intelecto, saber diferenciar, saber intelectualizar todo, tener argumentos lógicos para explicar desde la filosofía, el mundo, tener buen discurso cuando habla, ¿no? Tampoco. El Gita no habla eso como un resultado del Jnana Yoga, aunque es parte de su camino, ¿no? Un Jnana Yogi, uno le dice a un Jnana Yogi, ¿cuál es el verso 2.13 del Bhagavad Gita? Y dice, la verdad que nunca estudié el Bhagavad Gita. No, hace otro yoga, porque para vos el estudio no es el medio del estudio. Obviamente que tienen que saber todo eso, pero no es la meta. La meta, interesante, Krishna va a repetirla varias veces, del conocimiento, del camino del conocimiento, es ver la verdad. Ver. Ver, con ojos. Ver. El asunto es que cuando Krishna habla muchas veces de la palabra ver, pashati, drishti, utiliza palabras sánscritas que significa visión. Pero es interesante porque no estamos hablando de visión con esos ojos. Y se repite muchas veces esa palabra. Como que de pronto que se le empieza a tener alucinaciones el Jnana Yogi. Porque no es una cuestión de visión con los ojos, pero a la vez se utiliza la palabra visión. Entonces, hay un interesante estudio, eso se analiza más en nuestros cursos, en los cursos de educación, de formación de profesores, que hay 3 áreas de desarrollo en el aprendizaje. El área del conocimiento, el área de las habilidades y el área de los valores. O sea, es lo que se llama el saber, el hacer y el ser. Entonces, uno dice, bueno, el área del saber. Alguien puede decir, bueno, lo mejor es ser humilde que solamente saber lo que significa ser humilde, ¿no? Entonces uno valoriza más el ser en la educación. Por ejemplo, yo estoy en un curso, entonces quiero que todos se vuelvan humildes, o que aprendan a no estar identificados con el cuerpo. Entonces, cuando termina el curso, los estudiantes saben la diferencia entre cuerpo y alma, pero no sienten, no son ahora, no se sienten, no están completamente vivenciando de que son diferentes del cuerpo. Entonces es un curso, digamos, a medio camino. Saben cuál es la diferencia, pero todavía no se identifican con el ser espiritual. Entonces uno puede pensar que los valores o el ser es el desarrollo más grande en una educación. Entonces uno puede decir, entonces el Jnana Yogi solamente va a estar trabajando en el saber, no trabaja ni en la práctica, porque recuerden que la práctica es más del Karma Yogi. El Jnana Yogi solamente es saber.
Pero lo interesante es que en este curso de formación docente se explica que el saber también tiene 3 niveles. El saber puede estar en el plano memorístico, que se le llama conocimiento. Puede estar en el plano intelectual, que se le llama entendimiento. Como por ejemplo, nosotros podemos, vamos a hacer el curso de no identificarnos con el cuerpo, saber la diferencia entre cuerpo y alma. Entonces nosotros podemos saber los versos del Bhagavad Gita donde habla de esa diferencia. Eso es saber, eso es el saber en el plano del conocimiento. Luego tenemos el saber en el plano del entendimiento, que es un poquito más elevado. ¿Qué significa? Que nos damos cuenta, podemos diferenciar de una persona que esté identificada con el cuerpo con la que no. O nosotros mismos nos podemos dar cuenta a nosotros mismos cuando estamos identificados con el cuerpo y cuando no. En cambio, el nivel más elevado del conocimiento se llama vivencia, o realización, le decimos a veces nosotros. O inclusive en el curso de Bhakti Shastri se le dice Shastra Chaksus. Shastra es la visión que nos invita, ¿no? Krishna. Chaksus significa ojos, otra vez, ver con los ojos de las escrituras. Entonces el nivel más grande de conocimiento, el nivel más grande del saber, es algo vivencial. Y que esto es lo que está, digamos, recomendando Krishna cuando dice visión. Es cuando en realidad ya no pasa solamente que vos actuás por un análisis intelectual o por un análisis memorístico, sino que actuás, en este caso, como si no fueras el cuerpo, desde tu vivencia en sí. O sea, una cosa es, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo el curso de No somos el cuerpo. Bien, viene alguien y te insulta. Entonces uno reacciona. Pero sí sabía el verso de que no somos el cuerpo, pero reacciona igual. O sea que todavía se identifica con el cuerpo. Vamos al plano de entendimiento. Yo sé diferenciar a alguien que está identificado con el cuerpo de no. Viene alguien y te insulta. Entonces, o te critica algo. La clase esa que diste para floja. Entonces, yo digo, reaccioné. Me dan ganas ¿cómo se llama?, de contestarle a ese en el YouTube, ¿no? Entonces yo puedo diferenciar intelectualmente entendimiento. Si reacciono, estoy identificado con el cuerpo. Pero la reacción ya me vino. Pero puedo diferenciarla. Sé cuándo estoy bajo la identificación corporal, cuándo no. En cambio, cuando se vivencia, existe lo que se llama competente inconsciente. ¿Conocen esos 3 niveles? Está el inconsciente incompetente, que es el que no sabe que sabe y tampoco sabe. Está luego el consciente incompetente, que ese es el del entendimiento. Estoy consciente de que soy incompetente para reaccionar como si fuera un alma, porque en realidad me quiero el cuerpo, pero estoy consciente de eso. Y luego está el siguiente estado de conocimiento, que es el inconsciente competente. Es decir, alguien se asombra de cómo reaccionó tal persona ante un evento así que para otra persona hubiera reaccionado mal, porque ya lo tiene vivenciado. De pronto, mira qué humilde, ¿cómo hiciste para reaccionar así de esa manera ante ese? Si a mí me hubieran dicho eso, yo hubiera reaccionado muy mal. Y la persona no sabe por qué reacciona así, porque ya tiene integrado de que pero no lo analizó, el asunto que no soy el cuerpo. Entonces eso es lo que espera Krishna de la meta del Jnana Yogi, que de pronto vea su existencia desde el plano espiritual, vivencie esto. Eso es lo que es la percepción directa ahora. La percepción directa del ser. Ya percibe con las cosas como son, por eso no reacciona. Muy bien, sí, eso. Exactamente. El Jnana Yogi no es regocijarse intelectualmente, no es tener argumentos lógicos para, ya soy un Jnana Yogi. ¿Por qué? Cualquier pregunta que me hagan yo ya tengo la respuesta, ¿no? Y ya tengo refutaciones para todos. No es tener la respuesta a todas las preguntas, sino que ver, dristi,
Conocer. Es más que todo ver la verdad más que conocerla. ¿Dónde se dice eso en el Bhagavad Gita? En todas partes. Tattva Darshina, conocen esa expresión de el maestro puede instruirte conocimiento porque Tattva Darshina. Darshina significa vio la verdad. Y te va a hacer ver a vos la verdad. Ver, no solamente entender o conocer. Pratyaksha Bhagavan Dharmyan, el verso la percepción directa del ser a través de la iluminación, no a través de un rollo intelectual o de un estudio. Otra, por ejemplo, el gusto superior, que aparece en el capítulo 2. El asunto que la persona puede alejarse de los objetos de los sentidos. El Jnana Yogi puede alejarse cuando experimenta algo superior, no un análisis intelectual, sino una sensación superior. Después, capítulo 6 está lleno de visión de todas las criaturas con igualdad de ánimo. Me gusta la palabra criatura porque... con igualdad de ánimo, inclusive las criaturas, los niños también, hay que verlos con igualdad de ánimo, a veces te sacan los niños también, las criaturitas chiquitas. Ver amigos y enemigos, oro y piedra de la misma manera, es todo visión, no es intelecto, ¿no? Ver lo divino en todo y todo en lo divino, todo capítulo 6. Así que, y esto es interesante porque esta visión que nos estamos refiriendo no es como algo que te agregan. Eso es interesante también, porque no es como, viste, que cuando vas al cine 3D y te ponen los anteojos, que si vos no tendrías los anteojos, te sacás los anteojos, ves otra cosa. No es algo como que, o por ejemplo, es como, no es que te agregan un anteojo con luz azul, entonces ahora veo todo azul. Como si el Jnana Yoga, la meta es tener una visión que antes no tenías. No, Krishna no habla de una visión artificial que se le integra a la persona, sino siempre habla de un despertar. Es como cuando yo antes, hace unos años atrás, no usaba anteojos. Y bueno, miraba las cosas como podía. Cuando me puse los anteojos dije, ¿esto existía? Le empecé a ver los poros a Ananta. Me acercaba a la cara y, ay, mirá, tiene poros, ¿no? Antes veía toda una cosa lisa. Entonces, pero no es que no existían los poros, yo no los veía. De la misma manera, la visión del Jnana Yogi no es algo externo, es algo que antes no ve y que se descubre por el mismo método del conocimiento. No es un conocimiento de afuera para adentro, sino que es un conocimiento que te ayuda a despertar una visión que no tenías, pero que existe ahí en la realidad. Empezamos a ver la realidad como es, no como ilusionados como creemos que es. Entonces, Krishna habla 5 veces en el Gita de Jnana cubierto, del conocimiento que está cubierto. Interesante esto. Habla de que es algo para descubrir, no para meter. Por ejemplo, Krishna habla de cómo el conocimiento se cubre por los deseos, se cubre por la ira, se cubre por la ignorancia. Krishna utiliza como hay velos que cubren eso. Es muy, muy interesante. También está ese verso famoso de que en el capítulo 5, que Krishna dice, cuando el conocimiento es como el sol que ilumina todo, ¿no? Entonces estamos viendo de que es una luz que nos permite ver mejor. Entonces esa es la meta. Es interesante para rechazar en el camino del Jnana Yogi cualquier psicosis mística, ¿no? De pronto, ya como siempre decimos, ¿no? Ese pasatiempo de Prabhupada, que un discípulo fue y le dijo, desde que estoy cantando Hare Krishna ahora veo luces azules, y Prabhupada le dijo, seguí cantando que se te va a pasar. Entonces el asunto me encanta eso. No sé si está registrado, pero es muy lindo eso, ¿no? Es muy yástrico. Porque ciertamente que entonces uno puede decir, bueno, entonces yo cómo sé que las visiones que estoy teniendo son las visiones yógicas y no alucinaciones místicas, ¿cómo se llama? Psicopáticas. ¿Cómo lo puedo saber? Hay resultados, se sabe que alguien está teniendo una visión en yoga
ese verso habla justamente. Tiene una percepción directa mediante la iluminación. Una percepción directa del ser. Es un pratyaksha. Pratyaksha usa la palabra, el verso usa la palabra pratyaksha, el 9.2. Que significa que es algo que uno mismo percibe. Pero bueno, mejor necesitamos más criterios porque alguien puede decir, un loco te puede decir, no, yo mismo lo estoy percibiendo acá que está San Martín, o que las luces azules, o los pájaros violeta, ¿no? Claro, Entonces, sí. me parece que no es que uno ve otra cosa que no sea la realidad, sino que ve la realidad con más profundidad. Exactamente, pero ¿cómo sabemos que la persona, que uno, está viendo la realidad con más profundidad? Porque alguien puede decir, veo ahora la realidad con más profundidad, veo los árboles azules. ¿Cómo sabemos que ese azul es realmente la visión correcta? Entonces, hay resultados, hay algunos criterios más objetivos o más seguros para determinar si tenemos que ir a un psiquiatra o si estamos bien en el camino yógico. Primero es que la visión nos da fuerza, nos establece, nos libera de actos que nos degradan. O sea, es lo que se llama la liberación de karma. Esto dice el capítulo 4, habla de cómo el conocimiento te libera de las actividades malas. De pronto tu visión te ayuda a actuar bien en la vida. Porque a veces uno dice, yo tengo una visión, pero te vuelves enemigo de otro, empezás a maltratar a la naturaleza, no sé. De pronto te volvés mejor en tus formas de actuar en el mundo, para con otras personas, para con vos, para con los otros seres, para todos. También interesante que podemos empezar a diferenciar con esa visión lo que es karma de lo que es akarma, que esto es otro, ¿no? O sea, cuando una actividad te está enredando en el mundo y cuando no. Cuándo saber de que si me meto en esto, me voy a enredar, ¿no? O en esta forma de actuar, me va a enredar. Uno ya tiene más perspectiva de cómo actuar en la vida para no complicarse más de lo que es. Otro resultado, esto es más emocional, la paz. Esto se explica muchas veces en el Gita, que el resultado del conocimiento es la paz, una paz perdurable, ¿no? También ecuanimidad, de pronto ya sos más ecuánime, más estable. Sensatez, el 2.13 habla del dhira, de que inclusive ve los cambios en la vida y no se perturba tanto ante esos cambios. Y corta las dudas de la vida. Esto es interesante también porque el Jnana Yogi no es una persona con dudas. Ya conoce qué es la verdad. Sabe de qué se trata el mundo. Esto no sucede con todos los intelectuales. Los intelectuales están llenos de dudas. Inclusive hacen una apología de la duda para disimular su ignorancia. Interesante, ¿no? Porque vieron que dice, no, nadie puede saber todo. Siempre hay misterios en el universo. No, el Jnana Yogi ya puede saber de qué se trata el mundo. Sí, hay misterios, pero no son misterios que... O sea, los misterios tienen que ver más con todo, con el absoluto, con Dios. Pero el misterio de la vida lo puede entender el Jnana Yogi, ya se entiende de qué estoy haciendo en esta existencia, qué es lo que debo hacer para liberarme, y todo eso ya lo entiende, ¿no? Por ejemplo, hay un... ya lo termino. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos. Sí, su inteligencia La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Así es la claridad, ya se sabe el propósito de la vida. No hay dudas con respecto a eso. Ya se sabe por qué la gente sufre. No es que, ¿será por qué Dios es así? Todas esas dudas, ¿no? Todos esos enigmas. No, ya se sabe cómo funciona el mundo. Eso tiene que dar la iluminación, la visión del Jnana. Y bueno, y así esto es es lo último. Ya de Jnana, con esto ya terminamos Jnana Yoga. No se preocupen, no seguimos intelectualizando. El siguiente va a ser meditación, así que prepárense, es el yoga de la meditación. Pero para terminar, Jnana Yoga, habíamos dicho que todo yoga es un razonamiento espiritual. Bueno, Jnana Yoga es puro razonamiento espiritual. Es
una práctica que lleva a la ecuanimidad. Obviamente ya vimos cómo el Jnana Yoga a través de su práctica logra eso. Y también es una práctica de yagya u ofrenda. Pero de los 4 yogas, del bhakti, del karma y de la ashtanga, el Jnana Yoga es el que más difícil ver eso como un acto de ofrenda, ¿no? Porque parece que alguien está estudiando nada más, pero no está haciendo una ofrenda. Sí, hay una ofrenda cognitiva. Eso lo explica Krishna en el Gita. El acto mismo de que, por ejemplo, nosotros en el Karma Yoga recibimos alimentos, recibimos lluvias, y después la entregamos, nos alimenta el cuerpo, y eso se lo ofrecemos otra vez, o sea, que el ciclo cósmico, el ciclo de ofrenda, se lleva bastante bien con el Karma Yoga. Es muy visible. Con el Bhakti ni te cuento. El Bhakti es pura ofrenda, pura reciprocidad. Con el Ashtanga también, uno medita y absorbe todo ¿no? como una ofrenda de mi meditación. Pero el Jnana Yoga parece algo egoísta, parece yo estoy estudiando para mí, ¿no? Pero no, es un acto de ofrenda también, porque el Jnana Yogi sabe que el conocimiento no viene de él. No es que él lo inventó, viene de la Shastra, viene de los maestros. Por lo tanto, ya ahí se recibe. ¿Qué hace con eso? Trata de entenderlo, hace la preparación, la comidita, como el Karma Yoga. Y después, ¿qué hace con eso? Lo vuelca, todo ese conocimiento, toda esa intelectualidad, todo lo que sabe, al servicio para entender mejor a Dios. O sea, lo vuelca a Dios en ofrenda. Ese es el acto, digamos, de ofrenda, porque si no estuviera ese ciclo, no tuviera la ofrenda en el acto intelectual del estudio del Jnana Yogi, sería entonces alguien que obtiene conocimiento de alguien, me lo quedo para mí, me vuelvo el gran youtuber o filósofo o no sé, ¿no? Lo que sea, y me quedo todas las glorias para mí. Y ahora yo soy el autoiluminado y todas esas cosas. Y no reciproco con lo divino, con Dios, todo lo que yo aprendí. Entonces eso es Jnana Yoga. El Jnana Yoga tiene que tener ese elemento de ofrenda, porque si no ya sabemos que sin elemento de ofrenda no hay yoga. El Jnana Yogi se queda un ratón de escritorio, un filósofo de escritorio nada más. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Próxima clase ya empezamos con el yoga de la meditación. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayudarnos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.